Lima Beer Lab, el laboratorio cervecero, te presenta sus tips cerveceros. Ahora, con la duda del día es, ¿qué hacemos si no tenemos termómetro? Bueno, te lo explico ahora. Hola mis queridos alumnos, hermanos de Lima Beer Lab. Les cuento que estos días he tenido unas dificultades y decía, ¿cómo ayudo a los chicos? ¿Por qué? Porque todos sabemos que durante el macerado, la mayoría de las fórmulas de cerveza se dice que se debe macerar entre 65 y 70 grados. Sin embargo, de repente, en época de apocalipsis, alguien me dice, Franz, no tengo un fucking termómetro, me muero, no puedo hacerlo. Y yo pensaba, ¿y cómo ayudo a esta persona? ¿Cómo lo ayudo de la manera más segura? Bueno, medí el agua de mi caño y más o menos está cerca de unos 20 grados centígrados y la mayoría de las personas lo que sí tienen es un termómetro de medir temperatura para enfermedad en casa, para personas que mide hasta 37, o sea, sí pueden medir esa temperatura del caño. Y además me di cuenta que el agua, si bien en Lima hierve cerca de los 100 grados, apenas apagaba la jarra hervidora, llegaba a 95 grados centígrados. Por lo tanto, dije, debe haber alguna manera como yo ayudo a mis alumnos a que sepan calcular aproximadamente, con seguridad alguna, la temperatura de una mezcla de agua. Y encontré, bueno, esta formulita que es menos la masa 1 es la diferencia de temperaturas de la primera mezcla, menos, bueno, de la primera agua caliente, menos la masa 2. No, es igual a la masa 2 por la diferencia de temperaturas en las aguas. Por ejemplo, yo puedo mezclar 600 mililitros de agua recién hervida, que va a estar a 95 grados centígrados, con unos 400 mililitros de agua del caño a 20 grados centígrados. ¿Y qué me va a dar esa mezcla? Es decir, Franz, ¿cómo yo saco el cálculo de esa mezcla? Mira, esto me va a dar algo así. Voy a tener 600 mililitros de agua que está a 95 grados centígrados. Y voy a tener unos 400 mililitros o 400 gramos, que es lo mismo, de agua a 20 grados centígrados. Esto no es para puristas, esto es para gente que estamos practicando. Esto me va a dar 1000 mililitros o 1000 gramos de agua y una temperatura final que no sé cuál es. Eso es lo que voy a hacer, voy a hallarla. Entonces, ¿cómo se halla? Fácil, agarro y pongo los 600 gramos o mililitros, gramos, por la diferencia. En el primer caso, como la primera va a perder temperatura, la de 95 pierde temperatura, entonces le pongo menos 600. Y esto va por la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura final menos los 95 grados con lo cual inició. Esto es igual a la otra, son 400 mililitros que voy a tener en la mezcla, 400 gramos por la temperatura final menos los 20 grados con los cuales inició. 20 grados centígrados. Despejamos, a ver, ¿cuánto es esto? Vamos a llevar a 2, vamos a llevar a 3. Entonces, gramos con gramos se va. 3 por temperatura final es 3 temperatura final menos 3. Menos 3 temperatura final, este es negativo. 95 por menos 3. 5 por 3, 15. Esto debe ser menos por menos más, 285. Esto es igual a 2 por la temperatura final, que es 2TF, y 2 por menos 20 da menos 40. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, este menos 3TF va a pasar allá sumando y va a ser 5 temperatura final, es igual a, los 40 pasa acá, 40 negativo pasa sumando, 285 más 40 son 280 más 40, 320, 325, 325, 5TF. Entonces, 325 entre 5 me va a dar la temperatura final de la mezcla. Espérenme que agarro la calculadora un ratito. Esto es 65 grados centígrados si no me equivoco. Entonces, esa es la manera de hallar la temperatura de una mezcla de aguas. Entonces, si ustedes no tienes termómetro y estás haciendo cerveza en época de apocalipsis, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Bueno, lo mejor que puedes hacer, y yendo al rango bajo de maceración, mezclar 600 mililitros, 3 tacitas de agua recién hervida,
con 2 tacitas, en la misma proporción, de agua del caño. Y eso te va a dar 1 litro de una temperatura final aproximadamente de 65 grados centígrados. Esto podría mejorarse, este cálculo, porque podríamos ver si el envase de donde está, cuál es el coeficiente de transferencia de calor, la temperatura y lo demás. Olvídense de eso. Esto es lo más simple y lo más cercano y lo más fácil que pueden hacer como cerveceros caseros. Chao, los quiero mucho.